En esta ocasión hablaremos sobre la controversia más grande de la psiquiatría, la antipsiquiatría. ¿Alguien ha escuchado hablar de la antipediatría o de la antiginecología o de la anticardiología? Seguramente no, e incluso se escucha ridículo y muy gracioso. Esto no sé si es un argumento, pero es falaz desde su base. La comparación de la psiquiatría con disciplinas médicas como la cardiología o la pediatría es improcedente porque estas últimas se basan en evidencias orgánicas objetivamente medibles, como una arritmia, un virus, una fractura, etc. En cambio, la psiquiatría emite diagnósticos sobre fenómenos conductuales o emocionales sin marcadores biológicos claros ni consistentes. Además, la crítica antipsiquiátrica no es en contra del cuidado de la salud mental, como ellos le llaman, sino en contra del modelo coercitivo, pseudocientífico y médico legal de la psiquiatría. Esto se debe, la antipsiquiatría, a que aún existe un gran estigma sobre la salud mental. Este argumento invierte la carga del problema. La antipsiquiatría no es una manifestación del estigma, sino precisamente una crítica a las prácticas que generan el estigma. El etiquetamiento, la medicalización de la diferencia y la coerción legal. La psiquiatría encierra y genera estigma al reducir experiencias humanas complejas a trastornos mentales, muchas veces sin bases fisiológicas demostrables. Todo mundo se percata cuando existe una fractura de un hueso, porque a la gente que le pasa esto, pues le duele, cojea, se inflama la zona, se enrojece, es decir, es algo muy evidente. En cambio, cuando alguien tiene un cambio emocional, solo los vemos con extrañeza y sugerimos qué raro está o qué raro es, pero no sospechamos la presencia de una enfermedad. Este movimiento sobre la antipsiquiatría comenzó en la década de los 60, promovido por el peor enemigo de un psiquiatra, otro psiquiatra. Reducir a Thomas Szasz al peor enemigo de un psiquiatra es una banalización de su pensamiento. Szasz argumentó que la enfermedad mental es una metáfora y no una entidad médica objetiva. Su crítica se centraba en que, sin un correlato somático, los diagnósticos psiquiátricos eran esencialmente juicios de valor disfrazados de ciencia. Si no puedes ver dónde está el virus, no tenés una enfermedad, boludo. La psiquiatría, al no tener un aparato de diagnóstico confiable en términos biológicos, se sostiene en un poder jurídico y simbólico más que médico. Él sostenía que algunas enfermedades se clasificaban como tal, aún sin la evidencia de un cambio en el funcionamiento cerebral. No exactamente. Sostenía que una enfermedad del cerebro es una enfermedad cerebral y una enfermedad mental es una construcción social. Él sugería que algunas enfermedades eran una mala interpretación de las características normales de la conducta humana. El avance en neurociencias no ha validado los diagnósticos psiquiátricos tradicionales, sino que muchas veces los ha desafiado. No se ha encontrado un marcador cerebral específico para ningún trastorno mental, entre comillas, tal como los definidos por el DSM o la CIE, o además el reduccionismo biológico contradice la postura de la misma psiquiatría moderna, ¿no es cierto?, que aboga por el modelo de la biopsicosocial, lo cual la hace internamente inconsistente. O bien es neurociencia dura, o bien es una interpretación moral y cultural. Decidite qué sos, ciencia o sociología. Recordemos que nuestro querido Tom vivió en una época de transición entre lo que era la psiquiatría basada en el psicoanálisis de Freud y el inicio de la psiquiatría biológica. La antipsiquiatría no solamente es una crítica a los modelos de manicomios de los años 50, sino que sobrevive a toda la obra. La primera obra antipsiquiátrica de Thomas Szasz, El mito de la enfermedad mental, fue publicado en 1961 y su opinión se profundizó desde entonces hasta su fallecimiento en el 2012. Thomas Szasz tuvo más de 50 años para cambiar de opinión. Sin embargo, en los últimos 30 años ha habido un Big Bang en el desarrollo de las neurociencias. Cuando le preguntas al psicólogo el fundamento de su conclusión moral, te manda a la psiquiatría. Y cuando le preguntas al psiquiatra el fundamento de su conclusión biológica, te manda a la psicología. En la actualidad hay mejores métodos en el estudio que intentan hacer más clara la evaluación de la conducta normal y patológica de los seres. La conducta normal y patológica de los seres. No hay conductas enfermas o no enfermas. La medicina tradicional clasifica el daño por lesiones. Si hay una fractura, hay evidencia. Pero la conducta por sí sola no es una enfermedad. El movimiento de la antipsiquiatría dice que hay diagnósticos de enfermedades que no existen y que son un complot entre los médicos y la industria farmacéutica para tratar de dominar el mundo. Nadie necesita afirmar un complot para denunciar un sistema de intereses económicos y políticos que hace daño a la población. No es teoría conspirativa, es un análisis estructural. La alianza entre la psiquiatría y la industria farmacológica está documentada en cientos de estudios. La medicalización de la infancia, por ejemplo, con diagnósticos con TDAH, ha beneficiado económicamente a farmacéuticas más que a los pacientes. Esta crítica no es una conspiranoia, es empírica. La única diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra es que el psiquiatra puede recetar, según la ley penal de los siguientes países que voy a mostrar en pantalla, psicofármacos.
el único profesional de la llamada salud mental que puede recetar psicofármacos, es decir, que el Estado y las corporaciones aliadas al Estado a través de la ley pueden interferir en tu química cerebral, tuya y de tu familia y de tus hijos. De acuerdo con la OMS, la salud se define como el bienestar biológico, psicológico y social del individuo, y no solamente la ausencia de una enfermedad. No se me ocurre nada más utópico que un organismo político, supranacional y globalista que define la enfermedad, es decir, lo que es o no científico. Entonces la salud mental nos obliga a entender que junto con los cambios en el funcionamiento cerebral también hay que entender a la salud psicológica y del contexto de las personas. Los psiquiatras estamos obligados a reconocer que los métodos diagnósticos aún tienen algunas limitaciones y admitir algunas limitaciones mientras se sostiene el mismo sistema de clasificación de coerción y farmacologización es un maquillaje ético, te estás lavando las manos. La psiquiatría sigue siendo la única disciplina médica donde alguien puede ser internado, medicado e incapacitado legalmente sin su consentimiento ni diagnóstico confirmable, por resonancia genética ni examen de laboratorio. No hay mejora en ética en eso. Eso es una contradicción estructural. Sin embargo, ahora pues tenemos resonancia magnética, tenemos tomografías, tenemos estudios genéticos y tenemos muchas escalas que son confiables para la evaluación clínica. Ninguna de esas herramientas sirve para diagnosticar la esquizofrenia, ni el trastorno bipolar, ni la depresión clínica, ni el TDAH. Se utilizan para descartar causas orgánicas de los síntomas, no para confirmar un trastorno mental. Decir que las escalas clínicas son confiables cuando se basan en autoevaluaciones y criterios subjetivos no es ciencia, es protocolo arbitrario. debemos exigirnos, como área profesional de la medicina, el desarrollo de herramientas de evaluación cada vez más sofisticadas. Recordemos que en la época de nuestro querido Tom solamente existían los rayos X y el electroencefalograma, y eso estamos hablando de los Estados Unidos. En cambio, en nuestro país, pues no lo creo. Sin embargo, Sí, la época de Thomas A, sí, la Edad Media. Algo que es rescatable del movimiento de la antipsiquiatría es la lucha contra el etiquetamiento de las personas en base a una enfermedad del confinamiento hospitalario e innecesario de las personas. Por el confinamiento hospitalario e innecesario de las Hay que cuidar lo que se dice. Acá parece que hay un error de sintaxis. ¿Se está diciendo que los confinamientos hospitalarios son innecesarios o que algunos lo son? Para mí son inmorales e ilegales. por lo tanto, las tres conclusiones de este video son: A pesar de que han pasado más de 50 años desde el inicio de la antipsiquiatría, el estigma aún permea en nuestra sociedad. no debemos hacer oídos sordos a todas las críticas, aunque nos duelan. No debemos etiquetar ni confinar a las personas con una enfermedad mental. En eso sí estamos de acuerdo. Es ilegal encerrar a alguien que nunca ha cometido ningún crimen. Deberíamos separar el Estado de la psiquiatría para evadir el poder estatal y que el Estado deje de interferir en nuestra química cerebral, en la familia y en la organización social espontánea. Que la psiquiatría y la psicología dejen de ser financiadas desde el sector público y vuelvan al sector privado donde pertenecen. El tarot, la adivinación, la lectura de manos no está en ningún hospital público, está en las casas de quienes lo quieren practicar de forma privada. La charla terapista es muy útil para algunas personas. La terapia nunca funciona si tú no quieres. Es necesario que cada quien sepa qué es lo que quiere para su vida, pero no imponerse desde el Estado, organismos internacionales y farmacéuticas.